semana de una reunión de damas. Mi esposa me estaba haciendo escuchar para que vea cómo son las damas, dice. Cómo está de caída la iglesia, ¿verdad? Así es. Hemos venido de más a menos. Y aunque eso es algo natural, ¿recuerdan el sueño que tuvo el rey Nabú? Cuando estábamos en el seminario estudiando lo llamábamos Nabú, nada más en confianza. Él es Nabucodonosor. Soñó con una grande estatua, que el inicio de esta estatua en su cabeza era de oro, pero conforme vamos detallando la estatua, la vemos que se convierte en plata, en bronce, cobre, hierro y barro, y los pies precisamente de barro y de hierro. Es un cuadro, una figura, una enseñanza de lo que es el tiempo actual. En lugar de crecer, decrece, de oro a barro, imagínense. Así somos como seres humanos. Nacemos bebitos bonitos y miren lo que nos convertimos. Poco a poco vamos decreciendo, ¿no? Entonces, la iglesia también, una iglesia poderosa. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, por ejemplo, cuando los hermanos de aquella época, escogiendo obedecer al Señor, cuando dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén cuando haya recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, ahí estaba el Señor, ¿no? Y luego lo vemos al apóstol Pedro predicando en el capítulo 4, terminando ese gran mensaje ante los sacerdotes, ante los enemigos de Cristo, diciéndoles, no, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vemos a un Pedro impetuoso, un Pedro ferviente, y la iglesia crecía, y entonces los sacerdotes los conminan, los animan y los amenazan a que no prediquen el mensaje del Señor. No les hemos prohibido determinantemente de que lo que respondieron ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era la iglesia. Amén. A la que pertenecemos, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hoy vemos un cuerpo raquítico, un cuerpo traído a menos. Lastimosamente, mi esposa a veces dice, es que no debes hablar así. Es que esa es la verdad. Así es, así es. Amén. Esa es la verdad. Yo recuerdo años atrás, le voy a dar un pequeño testimonio. Fui invitado al Callejón de Guaymas, una ciudad. ¿Quiénes son los peruanos? Levante la mano los que son de Jerusalén. Fuimos invitados a una conferencia en una ciudad llamada Ancash, en el Callejón de Guaymas. Está en la cordillera de los Andes. Y una mañana, como a las 5 de la mañana, yo me hospedaba en la casa del pastor. Me levantó el olor a cafecito, porque allá cocinan en ollas de barro, en leña, muy delicioso todo. Y me levanto, me ofrecen una taza de café y salgo al balcón. ¿Sí se dice balcón? Sí. Y estoy ahí tomando mi café, mirando parte de la cordillera, el paisaje tan hermoso. Y estoy viendo una caravana que parecían unas hormiguitas de personas que bajaban así, con sus burros, con sus niños, todo. Y el pastor que me hospedaba me dice, pastor, esa gente que viene ahí va a llegar al servicio a escucharlo a usted a las 4 de la tarde. Salieron a las 2 de la mañana. Ellos vienen y llegaron. ¿Sabe a qué hora llegaron? El servicio empezaba a las 4. ¿Sabe a qué hora llegaron? A las 2 de la tarde. Bien temprano, con sus burros, con sus niños, las mujeres con sus ollas de comida y todo lo demás. Comieron y a las 4 de la tarde, más puntual que un novio feo, estaban ahí. Dice, y después que terminen de escuchar el mensaje se regresan porque tienen que empezar la labor agrícola. ¡Wow! Yo me quedé, y nosotros nos quejamos, ¿eh? En el verano, pues que es terrible. En el invierno, qué frío. Ahí sale ese dicho que dice, ni frío ni camino. ¿Cómo llegamos a esa condición? ¿Qué es lo que ha pasado para que nos encontremos en esta condición? Yo voy a tomar esta tarde el capítulo 14 del libro de Marcos. Si abre conmigo su Biblia, vamos a mirar qué es lo que ha pasado, lo que está pasando. El libro de Marcos.
en el capítulo 14 del libro de Marcos. Voy a tomar la vida de Pedro. Me gusta hablar de las personas que ya murieron. De esa manera no me meto en problemas, ¿verdad? Ya podemos hablar mal de Pedro, por ejemplo, ¿no? No voy a hablar mal de algunos hermanos como el hermano Moreno, por ejemplo, que nada, todavía está aquí, está vivo, puede reclamar. Entonces vamos a hablar de los que ya pasaron. De esa manera no tenemos ningún tipo de problema. Y dice en el capítulo 14 del libro de Marcos, el versículo 66, dice así la palabra: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús en Nazaret. Ahí está Pedrito, ¿no? Peter, el joven Peter. Ya saben el carácter de Pedro, era impetuoso. Él tenía, según los psicólogos, un carácter colérico, flemático. Y lo vemos que siempre está ahí tratando de ser el primero, ¿no? Entonces dice, mas él negó diciendo: no le conozco. Ya me imagino cuál habrá sido la actitud de Pedro cuando fue acusado. Seguramente que se puso de pie impetuosamente y dijo: ¡hey! Yo no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió, a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron una y otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecirme y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La experiencia del apóstol Pedro ilustra una importante verdad para nosotros los cristianos hoy en día. ¿Y qué verdad vemos? Que un creyente llega a negar a su Señor en un trágico proceso de descenso espiritual. ¿Y qué es lo que hace el creyente? ¿Qué es lo que ocurre en la vida del creyente para que descienda a este nivel como descendió el apóstol Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que entender es, número 1, la demasiada confianza que Pedro tenía, ¿verdad? Pedro era un hombre que confiaba solo en sí mismo. No confiaba en el Señor, confiaba en sí mismo, confiaba en su propia fuerza, confiaba en su propia habilidad, confiaba en su propia estrategia, confiaba siempre en él, en su conocimiento. Eso se llama orgullo, ¿no? Así que lo primero que tenemos que entender en la vida cristiana es que debemos dejar de lado nuestro orgullo. Ya Pedro había dado evidencias, muchas maneras de que era un hombre altivo, de que era un hombre orgulloso, de que era un hombre autosuficiente, creyéndose mejor que todos sus compañeros. Es decir, la última Coca-Cola del desierto era Pedro. Nadie mejor que Pedro. Él podía salir reluciente frente a todos los que estaban ahí. Miren lo que ocurre en Mateo capítulo 26, por favor. Miren Mateo 26. El Señor Jesucristo está reunido con todos sus discípulos. Y miren la actitud de Pedro, una actitud orgullosa, una actitud de altivez, una actitud de pedantería. Entonces lo vemos a Pedro en el capítulo 26 y escuchamos la voz de Cristo que le dice en el versículo 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Dice todos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Siguiente versículo. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El Señor dice: todos esta noche se van a escandalizar de mí. Y Pedro está escuchando y dice: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Por qué? Porque soy Pedro, yo soy el mejor. No había otro orgulloso como el apóstol Pedro. Es más, Pedro añade, si usted mira el versículo 35, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solamente era orgulloso, no tan interesante en la parte final de este versículo, todos se contagiaron.
porque Pedro es orgulloso. En la Biblia encontramos un ejemplo de un joven muy orgulloso, porque a veces tenemos que mirarnos en la vida de este joven, porque muchos de nosotros como creyentes somos orgullosos. Ahí están, cada domingo las damas se visten para verse mejor. Parece que la iglesia se ha convertido en una pasarela. ¿Quién se viste mejor? ¿Quién usa el mejor traje? ¿Quién se peina mejor? ¿No? Y siempre queremos resaltar sobre los demás. El orgullo, cuidado. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Podemos mirar esta historia en el libro de Lucas, capítulo 15. ¿No? Salió de la casa de su padre, llevándose, según él, todos sus bienes, todas sus pertenencias. Gracias, amado hermano. Ya está esta pregunta. Gracias. Me lo merezco, ¿verdad? Porque soy el mejor. Qué orgullo. De eso estamos hablando. Muchas veces soy invitado a algún lugar y alguien dice, el gran siervo de Dios. No, yo no soy gran siervo de Dios. Yo sirvo a un gran Señor, sí. Amén. Pero no soy el gran siervo de Dios. Pero a veces caminamos sobre las nubes, pensándonos que somos la última chupadita del mango, como dicen aquí. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque eso es pecado delante del Señor. Gracias, Señor. Entonces vemos al hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo? Pide todos sus bienes y sale de la casa paterna, creyéndose más inteligente que el padre. Nota el relato. ¿Quién había cosechado y había crecido esa fortuna que él se llevaba? El padre. Nada le pertenecía al hijo, pero cuando va y le pide al padre, le dice, dame de mis bienes. El hijo pródigo se equivoca y en su orgullo piensa que fuera del padre puede gobernar mejor su vida. El hijo pródigo cree que el padre no tiene ya poder sobre él y se olvida de que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios somos nada. Así es. ¿Verdad? Él sin el padre fue nada. Y entonces, pero en su orgullo no aprende este principio, ¿verdad? ¿De qué? De que el orgullo es dañino. ¿Y qué tuvo que hacer tiempo después el hijo pródigo? Entendiendo que fuera del padre nada somos. Pero muchas veces estamos más confiando en lo que nosotros somos, ¿verdad? Nos miramos en el espejo y qué bonito que soy. O mira qué inteligente que soy el mejor cantante, soy el mejor que toca el piano. Ah, ya me pusieron un piano nuevo, felicidades. ¿No? Y somos lo mejor. Cuidado, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que batallar? Tenemos que batallar contra nuestro orgullo. No olviden, todos tenemos algo de orgullosos, algo de altivez. El hijo pródigo al final tuvo que humillarse. ¿Cómo vencemos el orgullo? Humillándonos. Reconociendo que sin Dios no podemos. Reconociendo que sin el Padre no podemos administrar nuestra vida correctamente. Él pensó que fuera del Padre podría administrar su vida y los bienes del Padre, pero no, se equivocó. Entonces no confiemos en nuestro poder, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, porque sin Dios no somos nada. ¿Me escuchó? Sin Dios no somos nada. Así que el primer paso que tenemos que vencer es el orgullo. ¿Amén? Amén. Ok. Sigamos con la historia del apóstol Pedro. Salen de la Santa Cena y se dirigen al huerto de Getsemaní. No tenemos que leer porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Para evitar el tiempo. Y entonces el Señor Jesucristo sale rodeado de sus discípulos y la Biblia dice que salen cantando himnos y todo lo demás, ¿no? Entonces cuando salen al Getsemaní, ya usted sabe lo que significa Getsemaní, significa lugar de presión. Significa, es también llamado huerto del olivo. Ahí es donde el Señor Jesucristo tiene esa lucha entre el espíritu y la carne. Dice que grandes gotas se derramaban de su frente y caían sobre la tierra. Y entonces el Señor Jesucristo separa a dos personas, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y los apartan de los demás discípulos y les dice, vamos un poquito más aquí, pónganse a orar, ayúdenme a orar, que yo voy un poquito más allá y nosotros oramos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan la historia? Tú estabas ahí, ¿verdad, hermano? No sabes. Entonces, el Señor, dice la Biblia, se pone a orar. ¿No? Ya sabemos la oración del Señor, ¿no? Padre, si fuera posible. Él sabía lo que se enfrentaba. Lo interesante de nuestro Señor Jesucristo es que Él conocía todo lo que iba a ocurrir. Él sabía que al entrar en Jerusalén no le esperaban brazos amorosos
sino garras predispuestas a matar. Él sabía que en Jerusalén no le esperaba un trono de gloria, le esperaba la cruz del Calvario. Él sabía, pero por amor a usted y a mí, a pesar de saber lo que le iba a pasar, Él estuvo listo a entrar a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque nos ama. Y allá está orando y está pidiéndole a su Padre: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. La agonía de esa oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Qué oración profunda si la analizamos. Pero lo que estamos analizando es la actitud de los apóstoles. A la hora que termina de orar, el Señor Jesucristo se pone de pie y regresa a ver a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y los encuentra dormidos, descuidando la oración. Y entonces les hace un pequeño reproche y les dice: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Como creyentes muchas veces nosotros descuidamos la oración. ¿Qué día tenemos aquí en la iglesia tiempo de oración? Los martes. Los martes. Y de los que están aquí, ¿cuántos vienen? El 10%. ¿Ah? El 10%. El 10%. Y tal vez el menos, porque a veces fallamos en los cálculos. Pero no venimos todos, porque tenemos a menos ese tiempo de la oración. Creemos que perdemos el tiempo al orar. Pero el Señor les reclama y les dice: ¿no habéis podido orar? Oremos. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto, pero estamos en esta carne. Si el Señor Jesucristo necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? El Señor dice: velad y orad. Y la iglesia no ora. ¿Cuántos de ustedes llegan antes del servicio y se postran aquí delante del altar del Señor y oran al Señor? ¿Cuántos de ustedes pasan banca por banca y se arrodillan y oran por la persona que el Señor traiga a sentarse ahí? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por las preciosas almas que se están yendo constantemente al infierno? Cada vez que tronamos los dedos, dicen las estadísticas, muere una persona en el mundo que se va rumbo al infierno. Hemos descuidado la oración y nos olvidamos que la oración es el arma más poderosa que tiene el creyente. Conversar con el Señor es tan importante. Rogarle por el crecimiento de nuestra iglesia y que nos dé puertas abiertas para predicar el Evangelio. Tenemos necesidad como iglesia de orar. ¿Cuántos oramos por los enfermos? ¿Cuántos oramos por los incrédulos? ¿Cuántos oramos por la necesidad que tiene nuestra iglesia? La oración. ¿Qué es lo primero que tenemos que vencer? El orgullo. El orgullo. Y lo segundo que tenemos que poner en práctica es la oración. Porque es el arma más poderosa que tiene el creyente. No nos olvidemos que estamos en una guerra espiritual. Satanás os ha pedido, le dijo el Señor a Pedro, para zarandearos. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se queda dormidito. Pedro el impetuoso se queda dormido. De pronto escucha un latino. Algo lo levanta a Pedro. ¿Qué está pasando aquí? Y sale todo sonriente. ¿Ha visto como cuando nos levantamos de la cama, hermano? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué está pasando aquí? Dormido. No, es que lo están poniendo preso el Señor. ¿Dónde tengo mi arma, por favor? Y agarra y saca una espada, dice la Biblia. Y da un golpe certero. No. ¿Qué hace Pedro con esa espada? Da un golpe que causa risa. Da un golpe que causa tristeza. Da un golpe que causa vergüenza, porque en lugar de luchar una cabeza, solo corta una oreja. Se convierte en el primer torero de la historia, ¿no? Cortó oreja. ¿Qué cosa, Pedro? ¿Por qué? Por descuidar la oración. No se ha enterado de que estamos en una guerra espiritual, ¿no? El apóstol Pablo, tiempo después, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, nos escribe un versículo tan pequeño y dice: orad sin cesar. Oración es importante. ¿Por qué? Porque la oración nos prepara para la guerra espiritual en la que nos enfrentamos. Entonces, lo primero que tenemos que vencer es, hermano Mauro, el orgullo. Lo segundo que tenemos que vencer, hermano Moreno, la oración. La oración. Tenemos que hacer caso a la oración. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Saca una espada, ¿verdad? Pedro toma la espada y da ese golpe que causa vergüenza. La espada en la Biblia es un cuadro de la Biblia. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos que estar adiestrados en usar la espada.
¿Por qué Pedro dio este golpe tan irrisorio, tan terrible, tan vergonzoso? ¿Por qué? Porque no estaba preparado, estaba dormido, no estaba vigilante, no estaba en oración, no estaba adiestrado en la palabra del Señor. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que estar adiestrados en la palabra. ¿Cuántos libros hay en la Biblia, por favor? 66. ¿Y cómo sabes que esos libros son los 66? Porque están en la Biblia. Sí, ahí está la revelación. Pero ¿dónde dice en la Biblia que son 66? A ver, levante la mano y que sepa. No, fuera del índice. ¿Dónde dice en la Biblia que son 66 libros? Cuando lees uno por uno. Uno dice, no. Oye, Pastor Piscoya se le botó la canica, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia? Pastor dice, sí. El problema es que usted no ha leído. Dice, ¿lee la Biblia? Sí. Ah, pero leo el libro aquí, no. Cuando yo pregunto, ¿usted lee la Biblia? Estoy refiriéndose a leer Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22. Entonces ahí va a entender lo que estamos hablando. Hay un pasaje en las Escrituras que me muestra que son 66 los libros de la Biblia. ¿Usted no lo sabe? Ni me pregunte dónde está, porque le voy a responder. Está entre Génesis y Apocalipsis. Lo que pasa es que no estamos adiestrados con la palabra. Y la Biblia nos enseña muy, pero muy abiertamente que debemos estar preparados. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quién te aprueba? Dios te aprueba. Aprobado como obrero que traza, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién te aprueba? Dios. ¿Qué es lo que te aprueba? El saber usar la palabra de Dios. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 60. ¿Quién me puede decir los 66 libros de memoria? No, el título de los 66 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, así. ¿Podemos contestar o decimos que No, solo levante su manito. Son muy pocos. Yo tengo una niña en casa que acaba de cumplir 5, ya sabe 5, ¿verdad? Y mi esposa a todos sus nietos les ha enseñado, a la edad de 6 años ya se saben los 66 libros. Pero habemos creyentes en la iglesia que hablamos del amor del Señor, ni conocemos la palabra de Dios. Y a veces entramos en discusiones, ni conoces la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que usa, que traza, que emplea bien la palabra de verdad. Pero toma la espada y la usa bien, no. Es un chiste cuando él usa la espada, perdón. Da risa. Y así vemos muchos cristianos que cuando tratamos de defender al Señor usando la Biblia, nos ganan. Mire Cantares, capítulo 3, conmigo, por favor. Cantares, capítulo 3, verso 7. Cantares, capítulo 3. Cuando lo tengan, me dice amén. Está en el Antiguo Testamento. El hermano lo está buscando en el Nuevo. Mire. Hermano Moreno, ¿estamos? Sí. Listo, qué bueno. Cantares capítulo 3, versículo 7. Miren este cuadro tan hermoso. La Biblia es un libro de cuadros para enseñarnos a nosotros como somos niños. Capítulo 3 de Cantares, versículo 7. He aquí la litera de ¿quién? Salomón. Salomón en la Biblia es un cuadro de ¿quién? De Cristo. ¿Dónde está Salomón? Está en el centro, porque es el rey, lo llevan. ¿Sabe lo que es una litera? Ese vehículo donde lo sentaban al rey y tenían 4 varas y en cada vara un varón que cargaba al rey y lo paseaban por todo el reino. Esa es la litera. Dice que Salomón está sentado en su litera y hay hombres que lo rodean. ¿Quiénes son los que rodean a Salomón? Mire qué interesante. He aquí la litera de Salomón. 60 valientes lo rodean
de los fuertes de Israel. Lo primero que me dice esta figura es que Salomón está en el centro y hay 60. ¿Qué características tienen estos hombres? Número 1, son valientes. ¿Cómo debe ser el creyente? Debe ser valiente. Debe aprender a usar con valentía la palabra de Dios. Y también dice, mire, de los fuertes de Israel, no solamente son valientes, sino son fuertes. Siguiente versículo. Todos ellos tienen ¿qué? Espadas. La espada, repito, es un cuadro de la palabra del Señor. Y tienen la habilidad de ser diestros en la guerra. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que ellos saben usar bien la espada. Y están alrededor de Salomón cuidándolo. Son hombres valientes, son hombres fuertes. ¿No es acaso que eso enseña la palabra que seamos nosotros como creyentes? El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, yo estoy contigo. Y el Señor quiere que seamos fuertes, que seamos valientes, que seamos diestros usando la palabra. Nota, cada uno su espada. Hoy día ya no usamos la espada, usted se da cuenta, todos tenemos nuestra maquinita, nos hemos automatizado. Es muy fácil. ¿Dónde queda el libro de Primera de Reyes? No, con la maquinita, Primera de Reyes, ahí está. La Biblia dice que son diestros usando la palabra de Dios en la guerra, porque estamos en una guerra. No pierda la perspectiva, estamos en una guerra espiritual. Cada uno su espada sobre su muslo. Mire qué interesante. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Por qué la tienen que tener sobre el muslo? Preparados. No está metida en el estuche, no está metida en la vaina. Imagínate si tú estás con la espada metida en el estuche cuando alguien viene a pelear, mientras que tú, esos segundos que demoras en sacar, ya te cortaron la cabeza. ¿Qué me enseña eso? Que como creyentes tenemos que estar a la expectativa. Preparados, hermano Moreno, vamos, con la espada sobre el muslo. ¿Por qué sobre el muslo? Alguien dice, y lo demuestra, que la parte más fuerte del hombre es el muslo. Yo puedo aprisionarte con mis manos, pero si te aprisiono con mis piernas, te puedo quebrar el cráneo. Las piernas es la parte más fuerte del ser humano, lo que te mantiene macizo. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis, cuando el patriarca Abraham quiere enviar a su criado para buscar novia, o esposa, perdón, para Isaac? ¿Se acuerdan de ese cuadro? Lo llama y le dice, pon tu mano en el muslo. Porque esto es lo fuerte, está hablando de la autoridad de Dios. En aquellos años se hacían juramentos que establecían un compromiso con la persona con quien hacías ese juramento. Y la demostración era poniendo la mano en el muslo. ¿Se acuerdan de ese detalle? Ahora vemos aquí que la espada tiene que estar en el muslo. ¿Por qué? Porque es la autoridad, la fuerza, la autoridad máxima que debemos tener. La palabra del Señor debe ser la autoridad para nuestra vida completamente. Entonces, dice aquí, he aquí la vitera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo. ¿Y cuál es la razón que tenemos que estar preparados para la guerra? Mira la parte final, por los temores de la noche. Hermanos, hoy vivimos tiempos peligrosos. Nuestro amado hermano, estando aquí, oró por los niños cuando partieron. ¿Y qué dijo? Señor, cuídalos, protégelos, que sean enseñados porque son el futuro. No son el futuro, son el presente, hermano. Porque esa responsabilidad la tenemos ahora, para que sean en el futuro lo que espera el Señor. Pero la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios es ahora, y la necesidad de que tú como padre, tú como miembro de la iglesia, te capacites y seas fuerte, diestro, preparado para la guerra, es precisamente por los temores de la noche. Cada vez que en la Biblia aparece la oscuridad, tiene que ver con el diablo. Este mundo cada vez más se pone en mayor oscuridad, y nuestros niños, que hoy los vemos creciendo, van a enfrentar este mundo en oscuridad. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Si aprendemos a usar correctamente la Biblia, vamos a proteger a nuestros niños.
Mire Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. La recomendación de Pedro en el versículo 15. Dice así: si no, santificad a Dios el Señor. Oh, perdón, todavía no lo han encontrado. Hermano, ya. Ahí está. Listo, qué bueno. Hay preparado para toda buena obra. Primera de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y mismo nota, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cuándo debo estar preparado? Cuando me invitan a predicar a la iglesia, entonces me voy a preparar. No, siempre preparados. Yo recuerdo hace algunos años, mi pastor tenía una costumbre. Los que estábamos, él tenía varios brazos, todos éramos sus brazos derechos, a veces el izquierdo. Entonces llegaba un domingo en la mañana y decía: hermano Moreno, usted va a tener 15 minutos de predicación. Y así iba, hermano Juan Carlos, ¿dónde está Juan Carlos? Está. Va a tener otros 15 minutos. Escogía 4 de nosotros. Cuando empezaba el primero, 15 minutos antes, le entregaba el versículo sobre el cual iba a predicar. El primero subía al púlpito y predicaba 15 minutos. En ese lapso de tiempo le daba el versículo al segundo. El segundo hermano tenía 15 minutos para prepararse. Y así sucesivamente con los 4. Solo 15 minutos, en algunos casos solo 10 minutos. Y en 10 minutos de preparación subíamos al altar y predicábamos. Y esto lo hacía para enseñarnos que tenemos que estar. ¿Cuándo tenemos que estar preparados? Siempre. 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 A veces escuchamos hermanos, y está bien, yo no estoy criticando eso, que decimos: es que me tengo que preparar, y es cierto. Pero al mismo tiempo la palabra nos dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuándo debemos estar preparados? Siempre. ¿Por qué razón? Por los temores de la noche. Es importante saber usar la palabra del Señor. El diablo quiere que tú te duermas. El diablo quiere que tú no leas la palabra del Señor. El diablo no quiere que tú te prepares y estés capacitado para poder usar la palabra del Señor. Si aprendemos a usar bien la espada, libraremos a nuestros hijos precisamente de los temores de la noche. Libraremos de nuestros hijos del diablo, que está tratando de matarlos constantemente con sus mentiras. La espada trae verdad para darle vida. Mire el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Como dije, no lo vamos a leer, pero para recordar. Está en el trono Salomón. Una noche, 2 mujeres que habían dado a luz a 2 niños, una de ellas se acostó sobre su hijo, dice la Biblia, y lo mató. Muy hábilmente esta mujer fue a la otra carpa, porque vivían en carpas, ¿verdad? Y había la otra mujer que también había nombrado otro niño, y lo cambió. Al día siguiente, ya despiertos todos, la mujer cuyo niño había sido cambiado, mira y dice: uy, mi hijo está muerto, pero este no es el mío. Entonces comienza a discutir con la otra mujer: este es mío, no que es mío, este es mío, no que es mío, yo de este, y no se ponían de acuerdo. Entonces van frente a Salomón. ¿Y qué es lo primero que pide Salomón? Traigan una espada. Traigan una espada. Y le dijo al oficial: con esa espada parte por la mitad al niño, y una mitad le das a la una y la otra mitad a la otra. Y la que no era la verdadera madre: sí, pártalo. No le importaba, no era suyo. Pero la verdadera madre dice que saltó su corazón y dijo: no, entréguenselo a ella. Entonces Salomón dijo: esta es la verdadera madre. ¿Qué hizo la espada? Sacó a flote la verdad. ¿Por qué tenemos que prepararnos usando la Biblia? Porque la Biblia siempre nos va a decir la verdad. Siempre. Por eso es que tenemos que estar preparados usando la Biblia, porque la Biblia contiene la verdad.
Cuando usted tiene que tomar decisiones en su vida, ¿a dónde tiene que ir? A la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia le va a decir la verdad, ¿no? La Biblia debe ser la única regla de fe y práctica para nuestra vida, porque ella contiene la verdad de Dios, ¿no? Si hablamos de la idolatría, aquí está la verdad. Si hablamos del pecado homosexual, aquí está la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Si hablamos de cualquier problema que tengamos, matrimoniales, con los hijos, en el trabajo, con nuestra personalidad, etcétera, de cosas, ¿dónde vamos? A la Biblia, porque la Biblia nos dice la verdad. Qué interesante este cuadro que encontramos aquí en Primera de Reyes. También encontramos otro cuadro importante en el libro de Jueces, capítulo 3. Había un rey muy malo. Este rey se llamaba Eglón. Y lo querían sacar, pero no podían. Entonces un joven llamado Ahot hace lo siguiente. Le dice al rey Eglón: rey, tengo un mensaje de parte de Dios para usted, pero se lo tengo que decir cerquita al oído porque no quiero que los demás escuchen. Entonces el rey Eglón le dice a Ahot: venga, acércate. Y dice la palabra del Señor que cuando él se acerca, mire lo que hace. Vamos a leer. Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Versículo 21. Entonces alargó, ¿lo tienen? Sí. Muy bien. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Mire qué interesante. Ahora le voy a decir algo. Saca su espada cuando está cerca del rey y se la hunde. Yo me imagino que tiene un vientre así voluminoso como el mío. Y entonces le hunde la espada hasta el fondo, hasta cubrir parte de los intestinos. Yo me imagino la empuñadura. Y nota algo interesante. ¿Qué salió? Estiércol, suciedad, cosas malas. ¿Qué hizo que saliera eso malo? La espada. Cuando nosotros usamos la espada sale la verdad. Cuando nosotros usamos la espada sale lo malo, sale el estiércol, sale el pecado de nuestra vida, ¿no? Y por eso no queremos usar la espada, porque la espada al mentiroso le dice: no mientas. Porque la espada al orgulloso le dice: sé humilde. Porque a la espada al ladrón le dice: no robes. ¿Ah? Porque la espada nos dice la verdad y saca de nosotros la maldad. Saca la suciedad, saca el estiércol, espiritualmente hablando, que tenemos en nuestro corazón. La espada. Para poder recuperarnos y alcanzar nuevamente que la iglesia crezca, ¿qué necesitamos hacer? Número 1, quitar el orgullo. Comenzar a confiar más en Dios que en nosotros mismos. Número 2, ¿qué más tenemos que hacer? Orar. No descuide la oración. Número 3, ¿qué tenemos que hacer? Usarles, adiestrarnos en la palabra del Señor. Yo quisiera enseñar siempre la palabra. No digo quisiera, perdón, yo siempre quiero enseñar la palabra de Dios. Yo quisiera tener la capacidad de agarrar parte de mi cerebro y ponérsela en cada uno de ustedes para que todos juntos aprendamos la palabra de Dios. Es importante aprender la palabra del Señor. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Podemos mencionar muchas razones por las cuales es importante saber la palabra, ¿no? Para presentar defensa cuando sea requerido, dice la palabra. Muchas veces no nos atrevemos a abrir nuestra boca en alguna pregunta que nos hacen porque no conocemos la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una pregunta que yo siempre hago, no sé si se la he hecho a ustedes. David, cuando va a enfrentar a Goliat, recoge del arroyo que estaba ahí 5 piedras de higuera, 5 piedras, y las guarda en su bolsa pastoril. De esas 5 piedras saca una y lo mata a Goliat. Pregunto, ¿por qué recogió 5? ¿Por qué recogió 5 y solo lo mató con una? Algunos dicen: es que Goliat tenía 4 hermanos más. Algunos dicen: es que si le fallara la primera, tiene 4 oportunidades más.
¿Por qué recogió 5? Y sabe, muchas veces hay preguntas escondidas en la palabra del Señor que no logramos contestar. Hay respuesta para eso. Y parece algo gracioso, ¿verdad? La pregunta. Pero si está en la Biblia, tiene un propósito. No es que el Señor diga, este espacio me faltó, aquí voy a añadir que hagamos 4 piedras más, porque me sobró este espacio y voy a llenarlo. No. Cada cosa en la palabra de Dios tiene una enseñanza, un propósito, para hablar de verdades espirituales. Yo le puedo hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, le preguntaba yo a un hermano, ¿usted sabe la relación que hay entre Génesis capítulo 4 y Juan 3:3? Cuando el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, como en el capítulo 4 de Génesis, ninguna, pues yo le puedo enseñar que sí hay una relación espiritual y profunda para entender teológicamente la palabra de Dios. O sea, tenemos necesidad de estudiar la palabra de Dios. Solo son pequeñas cosas que yo le puedo mencionar para que usted entienda, no para vanagloriarme, hermanos. Discúlpeme si le parezco pedante, altivo, orgulloso. Es para hacerle entender que hay pequeñas cosas que usted no entiende precisamente por no pasar tiempo en la palabra de Dios. Y la necesidad que tenemos de ser diestros en la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿cuántos creen en Alegre? ¿Cuántos creen en las lenguas? Ninguno, ¿verdad? En las lenguas. ¿En el don de lenguas? En el don de lenguas. ¿Tú crees en el don de lenguas? ¿Tú crees que existe en el don de lenguas en la iglesia? Y si yo te enseño desde el Antiguo Testamento que no fue para la iglesia, ¿qué harías? Ese es el problema. Que muchas veces creemos en algo y no sabemos por qué creemos. Ese es lo importante, el porqué de las cosas en la Biblia. Yo no creo en el don de lenguas y te enseño por qué es que no creo. Y te lo enseño desde el Antiguo Testamento bien clarito, y al final hemos capacitado personas que vienen de las iglesias pentecostales y dicen, wow, no estuve yo que no entendí esto. Por no conocer las escrituras. ¿Y cómo entiendes? Es que mi pastor me enseñó, es que él me dijo, pero nunca vamos nosotros a las escrituras. Había un pueblo, ¿cuántos se acuerdan de ese pueblo llamado Berea? ¿Qué hacían los de Berea? ¿Se acuerdan, Juan Carlos? Escuchaban el mensaje, después iban a revisar, ¿es verdad lo que está diciendo o no? No se confíen en el pastor Piscopo, por favor. Ténganme cuidado, ¿no? Usted vaya y revise las escrituras, o es verdad lo que está diciendo o es mentira. Número 1, tenemos que votar ¿qué? El orgullo. Número 2, tenemos que hacerle más tiempo a ¿qué? A la oración. Número 3, tenemos que estar preparados en la palabra. Faltan 2 puntos, todavía no se han dado nada. Dice la palabra del Señor que estando en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo es capturado. Y dice la palabra del Señor que todos los discípulos salen favoritos. Pero hay uno que se queda firme, aparentemente. Aquel impetuoso, aquel altivo, aquel que le dijo, Señor, si tú fueras a la muerte, hasta ahí llego yo. Señor, si tú fueras a la cárcel, contigo me voy. Pero titubeó. Y dice la palabra de Dios que cuando lo llevaron a Jesucristo, el apóstol Pedro llegó hasta la esquina, miraba, ya están al otro lado. Y comenzó a seguir ¿cómo? De lejos. Ese cuadro en el cual vemos al apóstol Pedro siguiendo de lejos, no caminando con el Señor, es un cuadro de la falta de compromiso. ¿Qué nos falta a nosotros los creyentes? Nos falta compromiso. Y no un compromiso cualquiera, un compromiso verdadero. Cuando aceptamos a Cristo, ¿cómo somos? Fervientes. Venimos todos los días. Nos parecemos al apóstol Pablo queriendo ganar el mundo para Cristo. Pero de pronto vamos decayendo hasta llegar a la altura de Judas y lo vendemos a Jesús. ¿Por qué? Porque nos falta compromiso. ¿Verdad?
faltar de compromiso es algo muy serio. Más adelante vemos cómo Pedro cobardemente, en su falta de compromiso con el Señor, lo niega, y aún hablando groserías. Y yo le pregunto muchas veces a la gente, ¿qué habríamos hecho nosotros estando en tal circunstancia? Yo tal vez ni siquiera lo hubiera seguido de lejos, me hubiera corrido, quién sabe. Pero necesitamos ser hombres de compromiso. Muchas veces nosotros dejamos ese compromiso. Pedro dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pedro dijo, iré a la prisión contigo, te seguiré a donde vayas. ¿Y Cristo qué les dice a esos religiosos de la época? Hipócritas. Porque eso es lo que somos. Hipócritas. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo tuvo las palabras más duras sobre aquellas personas religiosas que no tenían compromiso con Él. Les llamó hipócritas. Les llamó serpientes, les llamó sepulcros blanqueados con pura apariencia. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana hoy en día, pura apariencia, sin compromiso, sin responsabilidad. Queremos seguir al Señor sin comprometernos, pero la vida cristiana verdadera no es eso. ¿Por qué no queremos comprometernos? ¿Por qué cree que no queremos comprometernos? Porque hay un precio que tenemos que pagar. No es fácil. No es fácil. Es sumamente difícil. Si no, pregúntenle a mi esposa. Empezamos siendo jóvenes, yo creo que tenía 20, 21 y mi esposa 18 años. Y cuando fui llamado al ministerio, pregúntele qué comenzó a hacer. Se puso a llorar. Comenzó a llorar y le decía al pastor, no, yo no quiero que mi esposo sea pastor, porque habíamos visto desde mucho tiempo el precio que hay que pagar, y hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que ser como el gran capitán que entra primero al barco y es el último en irse aunque se hunda. Usted no tiene la menor idea cuántas veces hemos estado listos a colgarnos los botines, como se dice. Hasta aquí nomás llego, ya no. Pero el Señor dice, tienes que seguir. Por eso es que no queremos compromiso, porque tenemos nuestros propios planes, porque tenemos nuestros propios objetivos, porque tenemos nuestros propios intereses, porque tenemos nuestra propia vida y creemos que la vida que tenemos nos pertenece. No, la vida que tú tienes le pertenece al Señor. Sí. Y Él demanda de nosotros un compromiso. ¿Dónde quedaron esas palabras cuando Pedro dice, yo estoy dispuesto? Y yo estoy seguro que usted en algún momento de su vida, cuando conoció al Señor, dijo lo mismo. Yo voy a amar al Señor con todo mi corazón. Yo le voy a servir donde quiera. Pero el compromiso se va diluyendo. Porque cuando comenzamos a mirar que hay un precio que pagar, no lo queremos hacer. ¿Y cuál es el primer precio que pagamos? Morir a nosotros mismos. Pastores, que yo tengo mi trabajo. Morir a tus propios planes. No estamos dispuestos a pagar el precio. Y el Señor fue muy claro. Mire Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. El Señor expresó entre otros versículos. Miren lo que nos dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Pastor, pero yo quiero ir a la universidad. Yo quiero que mi hijo sea médico, pero está llamado al ministerio. Yo quiero que mi hijo sea abogado. ¿Qué dice la palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere tener un compromiso conmigo, niéguese a sí mismo. Niegue todo lo que tiene para sí mismo. Dice, tome su cruz. ¿Para qué sirve la cruz? Para morir. ¿Y cuándo tengo que tomar mi cruz? ¿Cuando vengo a la iglesia? Cada día. Cada día, cada momento. Y sígame. Si queremos tener un compromiso con el Señor, sincero, honesto, claro, abierto, tenemos que negarnos a no. ¿Recuerdan cuando el Señor llama a la puerta? No. Dile al Señor que no puedo ir porque acabo de comprar una yunta de bueyes. Todos tenían una excusa. No puedo ir porque me voy a casar.
no porque tal cosa. Así somos nosotros los creyentes que no queremos tener un compromiso. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va muy bien. Nos acostumbramos a seguirle solo de labios hacia afuera, pero cuando vienen las pruebas, rompemos nuestro compromiso con el Señor. Cuando tenemos un precio que pagar, ya no queremos seguir a Cristo. Y Cristo siempre nos dijo que estamos en el mundo y vamos a tener dificultad en este mundo. El discipulado exige sacrificio. Amén. ¿Recuerdan al joven rico que no quiso seguir al Señor? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Aquí vemos que vino un joven rico. Marcos capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mira lo que dice el rico. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mientas, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Desde cuándo había guardado todas estas teorías? Desde su juventud. Ok. Como que el Señor le dice: ¿sabes lo teórico? Qué bueno que eres un teórico. Entonces Jesús, mirándolo, pasa de la teoría a la práctica. Le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. La vida cristiana no es teoría. La vida cristiana no es de los labios hacia afuera, no. La vida cristiana es una vida práctica, un compromiso con el Señor. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pablo nos dijo: ninguno que vivita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado, Jesucristo. Para poder crecer nuestra iglesia, ¿qué necesitamos? Número 1, batallar contra el orgullo. Número 2, Oración. volvernos personas de oración. Número 3, capacitarnos, ser diestros en la palabra del Señor. Número 4, tener compromiso con el Señor, aunque tengamos que pagar el precio. Y por último, vemos a un Pedro que comienza a seguir de lejos al Señor. Lo ve que avanza y viene de lejos, a la distancia nomás. Cuando llegan a la casa del sumo sacerdote, todos entran al salón principal. Pedro, ¿dónde se queda? Allá afuera. En lugar de unirse a Cristo, Pedro está afuera. ¿Qué hace Pedro? Yo, siguiendo la historia de Pedro, consideraba que Pedro, después de todo lo que le había dicho al Señor: yo voy a estar contigo, yo voy a estar hasta la muerte, yo voy a estar en la cárcel contigo. Yo me imagino que Pedro hubiera entrado a la casa del sumo sacerdote, pateando la puerta: ¿quién se va a meter con mi Señor? Pero no. ¿Qué hace Pedrito? Pedrito el impetuoso, Pedrito el que era capaz de agarrarse a puños con otros a favor de Cristo. ¿Qué hace Pedro? Se pone en el patio y lo primero que hace es ver a una mujercita que prende una fogata. Hacía mucho frío y en lugar de unirse a Cristo, se une al enemigo. Se une al enemigo. Después de faltar a la responsabilidad que debe tener el cristiano, en lugar de unirse a Cristo, se une más al enemigo. Comienza a seguir de lejos al Señor, y se va retirando, y va dejando su compromiso hasta que al final se colude con el enemigo y deja la unidad con Cristo. Entonces, el quinto punto que quiero resaltar es la necesidad del compañerismo con los demás hermanos de la unidad. Porque juntos somos fuertes, juntos podemos batallar. En lugar de ir a buscar a los demás discípulos y hacer una causa común, Pedro se junta con el enemigo, se junta con ellos, se juntó con ellos. Dice Lucas capítulo 22, verso 55. Y habiendo ahí encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Comenzó a unirse con el enemigo. Me recuerda lo que dijo Santiago en su libro,
capítulo 4, verso 4, comienza con esto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Se juntó con él, enemigo, se juntó con el mundo, se apartó del Señor. Entonces, si nosotros queremos tener una iglesia que crezca, debemos estar unidos en el cuerpo de Cristo. Miren este cuadro que encontramos en el libro de Eclesiastés, y con esto termino. Capítulo 4, verso 12. A veces la iglesia necesita unidad. Llamamos para hacer una actividad, solo vienen unos cuantos. Llamamos para hacer un convivio, ahí venimos todos. Vamos a conseguir tratados, folletos, o como los llaman. Y un viernes o un sábado nos vamos a reunir aquí en la puerta de la iglesia y vamos a tener cada uno de nuestros folletos y vamos a salir a evangelizar. ¿Quién viene? A veces nadie. ¿Usted sabe qué? Pregúntele a mi esposa. En nuestra experiencia, muchas veces nosotros con nuestros folletitos, los dos paraditos mirándonos y nadie llega. ¿Qué cosa? Pero vamos a hacer un convivio, va a haber comida, van a haber taquitos, van a haber carnitas. Todo el mundo, hasta con invitados. Esa es la cruz de la realidad, ¿verdad que sí? Así es, ¿verdad? Sí. Porque no tenemos un compromiso con el Señor. No tenemos esa unidad. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, Salomón, nuevamente el más sabio de la tierra. Capítulo 4, verso 12. Eclesiastés 4:12. ¿Qué dice? Si alguno Cordón de tres, la parte casi final. Cordón de tres dobleces no se rompe con facilidad. ¿De cuántos cordones este cordel? De 3. Usted, hermano Vargas, y usted, hermano Moreno. 2 cordones. ¿Cuál es el tercero? Cristo. Ustedes como cordones se unen y en el centro ¿quién? Cristo. La Biblia dice, no se rompe con facilidad. ¿Qué necesitamos para nuestra iglesia? Batallar contra él, orgullo. Poner en práctica la oración. Capacitarnos cada día más en la palabra de Dios. Tener un compromiso verdadero con el Señor y seguirle de cerca, no de lejos. Y por último, tener unidad entre nosotros. Si no hay esos 5 elementos que vemos en la Biblia, les garantizo que no vamos a hacer nada por el reino del Señor. ¿Cómo está su vida? Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cómo está su vida? Su vida de orgullo, por ejemplo. De repente usted es orgulloso y se da cuenta que el orgullo es malo. Sí. Y usted quisiera pasar al altar del Señor y dejar ese orgullo y humillarse como el joven rico que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. ¿Cómo vencemos el orgullo? Con la humildad. Yo sé que pasará aquí adelante. Hay que ser muy humilde, créanme. Delante de toda la iglesia. Uy, ¿qué va a decir el pastor? Pero supe sentir lo que va a decir Dios. ¿Cuántos quieren reconocer que su orgullo a veces no les permite crecer espiritualmente? Quieren venir al altar, amén. En humildad delante de Dios. Necesitamos humildad, amén. Amén, gloria a Dios. Necesitamos humildad. Amén. La humildad es importante. El Señor dice que debemos humillarnos. El mejor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús, quien se humilló, dice la palabra, haciéndose hombre y como hombre llegar hasta la muerte y morir de una manera ignominiosa, deshonrosa. ¿Por qué no crecemos en iglesia? Porque tenemos uno que quitar nuestro orgullo. ¿Por qué no queremos reconocer nuestro pecado? Por nuestro orgullo precisamente. ¿Qué van a decir los hermanos? Me van a criticar, ¿y qué importa que lo critiquen? Lo más importante es que dice Dios. Ah, pastor, pero he descuidado la oración.
Y la Biblia me acaba de enseñar que la oración es importante, porque si no, voy a ser como el apóstol Pedro, dando golpes irrisorios. Yo quiero decirle al Señor, como una oportunidad los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y usted quiere reconocer que ha descuidado la oración y quiere pedirle perdón a Dios. Y quiere venir al altar o arrodillarse ahí frente a su silla, orando al Señor y diciéndole: Padre, enséñame a orar. O ha descuidado la lectura de la palabra y el estudio de la Biblia. De repente estudiar la Biblia no está dentro de sus horarios, porque usted, entre comillas, tiene cosas más importantes que leer la Biblia. Cuando la Biblia le enseña que debemos escudriñar, el Señor Jesucristo dijo: erráis desconociendo las Escrituras. Y muchas veces erramos en nuestra vida espiritual por desconocimiento de las Escrituras. Señor, y he aprendido lo importante que es estar capacitado, porque tu palabra dice que debemos prepararnos y usar correctamente la Biblia. Oh Señor, he perdido mi compromiso contigo. Se ha ido mi primer amor y quiero recuperarlo. Perdóname. Señor, no encuentro la unidad en mi iglesia y a veces estamos peleando los unos contra otros, cuando la Biblia nos enseña que debemos unirnos con Cristo. Déjeme decirles, seremos invencibles, amados. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos reconocido, Señor, que no estamos preparados. Hay 5 pasos en nuestra vida que necesitamos revisar cada momento. Nuestro orgullo, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de escudriñar las Escrituras, nuestro compromiso contigo, Señor, verdadero, y la unidad con mis hermanos y contigo. Perdónanos, Padre, aun si nos faltara uno de estos pasos, ya estamos mal delante de ti, bendito Dios. Ya somos una piedra de tropiezo en nuestra iglesia. Padre, bendice la iglesia Vida Nueva. Señor, que podamos continuar adelante, que podamos crecer continuamente, Padre, que podamos ser portadores de tu verdad y que aprendamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y como dijo el apóstol Pablo, me es de imperiosa necesidad predicar tu palabra, y ay de mí si no lo hiciese. Padre, perdona nuestros pecados de orgullo, perdona nuestro pecado de descuidar la oración y el estudio de tu palabra. Renueva ese compromiso, Señor, que hicimos cuando te conocimos por primera vez. En aquel momento, Señor, que nuestro primer amor nos llevaba a esforzarnos, nos llevaba a trabajar denodadamente a brazo partido, Padre, queriendo hacer todo para ti, Señor. Renace en nosotros ese primer amor, Señor amado, que reclamamos. Como le dijiste a la iglesia de Éfeso, que recuperemos nuestro primer amor. Señor bendito, ese compromiso que tenemos contigo, esa unidad, Señor, que nos amemos unos a otros, que las diferencias, Señor, que nos separan sean quitadas de lado, Señor amado, para poder estar unidos más que nunca, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí en el altar, Señor, arreglando sus cuerpos contigo. Qué importante, Señor, para poder limpiar, dice tu palabra. Si queremos venir en pos de mí, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, y ahí te podemos seguir, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre del Espíritu de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga y gracias.